Conceptos fundamentales de estadística. En esta sesión revisaremos las definiciones de estadística, tipos de datos, las diferencias entre estadística descriptiva y la estadística inferencial, así como las escalas de medición. Mi nombre es Francisco Javier Jiménez Nava y soy consultor para la División de Estadística de la CEPAL. La estadística, entendida como sustantivo, se refiere a un dato de estudio o de referencia, tales como promedios, medianas, porcentajes o índices. Ejemplos pueden ser el ingreso promedio de un país o el promedio de las temperaturas máximas de alguna región. En estos casos estamos hablando de un dato que caracteriza alguna situación de manera numérica. La definición más generalizada de estadística es aquella que la identifica como una disciplina, aquella rama de las matemáticas que estudia la variabilidad, colección, procesamiento e interpretación de datos, extrayendo de estos procesos conclusiones sobre los fenómenos que se observan. Es decir, ayuda a comprender los hechos a partir de datos disponibles. Los datos. A propósito de datos, es importante identificar que un dato expresa alguna característica de algo, de algún objeto, que se pretendan medir o estudiar. Esta variable tiene expresiones cualitativas o cuantitativas. De esta forma podemos hablar de datos cuantitativos y datos cualitativos. Los datos cualitativos son etiquetas o denominaciones que se le dan a los objetos. Este tipo de datos constituyen la descripción inicial de ciertas colecciones de objetos. Por ejemplo, pensemos en la descripción de un bosque de pino. Esa identificación consiste en denominarlo por la especie dominante. Por ejemplo, un bosque de pino blanco americano, donde la especie dominante es Pinus strobus. O también pueden denominarse por la densidad. Un bosque abierto es aquella área en donde los árboles son abundantes, pero sus copas no forman doseles o cubiertas cerradas. Estas son maneras de denominar a esos objetos. Los datos cualitativos pueden presentarse de manera nominal y esto permite la creación de categorías, como lo vimos en el ejemplo de los bosques. Y también pueden presentarse de manera jerárquica, lo que hace posible su ubicación en un lugar específico de ese orden. La decisión más importante es que los datos cualitativos están impedidos para realizar operaciones aritméticas con ellos, ya que no es posible ni sumarlos, ni restarlos, y mucho menos obtener un resultado coherente de alguna comparación entre ellos. Por otro lado, los datos cuantitativos son aquellos que efectivamente reflejan ciertas magnitudes, que indican una expresión numérica. Por ejemplo, cuántos niños menores de 5 años viven en determinada región, cuántas especies están en peligro de extinción en algún área natural protegida, cuántas toneladas de material particulado se emiten por la industria cementera en algún sitio durante algún periodo. En fin, los datos cuantitativos son magnitudes de alguna variable que se expresan en valores numéricos, lo que hace posible entonces la generación de estadísticas, como las que mencionamos anteriormente. Una mediana, un promedio, un coeficiente de variación, etc. Si bien los datos cuantitativos son distinguibles de los datos cualitativos por las diferencias mencionadas anteriormente, ambas categorías son complementarias para lograr una descripción integral del fenómeno que se desea estudiar. Como pueden imaginar, la estadística como disciplina trata fundamentalmente con datos cuantitativos. En la amplia variedad de datos e información contenida en los productos que la CEPAL publica, podrán encontrar tabulados, cuadros, gráficas como los que se muestran en la lámina y que tienen valores numéricos pero que están referenciados
por valores nominales. Cualquiera de los productos que elijan constituye un producto estadístico que contiene datos cualitativos y cuantitativos. En la estadística como disciplina hay que distinguir dos ramas, la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Veamos una y veamos la otra. La estadística descriptiva caracteriza ciertos estados de un fenómeno que se pretende estudiar de manera cuantitativa. Un ejemplo puede ser el análisis del rendimiento académico de un grupo de estudiantes mediante la generación del promedio de notas mensuales o el coeficiente de variación estándar para poder observar la dispersión de los rendimientos del grupo. Otro ejemplo muy común en las estadísticas ambientales es la caracterización de una región al analizar las temperaturas medias anuales, como puede verse en la gráfica que se presenta. Estamos obteniendo de esta forma estadísticas que describen la situación climatológica en Latinoamérica y el Caribe. Esta estadística descriptiva define un objeto de estudio, recogiendo aquellos atributos que son importantes para describir su estado en algún momento. Esta caracterización permite una fácil lectura de los datos a través de tabulados y gráficos. Una de las principales limitantes de un proceso de generación de estadísticas es la cobertura, que se ve limitada por restricciones financieras y por problemas de accesibilidad principalmente, por lo que no es posible cubrir la totalidad de los casos que conforman el objeto de estudio. La solución es estudiar el universo mediante una muestra, es decir, un número reducido pero seleccionado de casos. Ejemplos hay muchos, pero revisemos uno de ellos. Si se quisiera estudiar la cantidad de material particulado en la calidad del aire de cualquiera de las ciudades de América Latina, es claramente imposible contar con todas las mediciones que cubran completamente el espacio de la ciudad seleccionada. Entonces, si se quiere calcular el material particulado suspendido en la atmósfera, la solución es hacer mediciones en una muestra y de ahí extrapolar las características válidas para esa muestra al conjunto de los casos del universo. Específicamente en este ejemplo, con las estaciones de monitoreo seleccionadas en una ciudad, se intentaría inferir con algún modelo los valores de los sitios que no cuentan con esa medición. En este proceso de inferencia, la calidad de la muestra va a ser determinante para la calidad del ajuste que se logra. Es decir, si la muestra es precisa, se tendrá un mejor control de la inferencia del conjunto universo que se obtenga. Adicionalmente, la estadística inferencial se puede utilizar para pronosticar el comportamiento futuro que tengan ciertos fenómenos, ya sea con series de tiempo, con vectores autorregresivos o con funciones para hacer regresiones lineales. De esta forma se puede pronosticar la evolución del objeto del cual se tiene información histórica y presente. Algunos conceptos que son relevantes en la estadística son los elementos, las variables, las observaciones y la recolección de datos. Los elementos son entidades de las que se obtienen los datos. Las variables son las características de esos elementos. Los valores encontrados para cada variable en cada uno de los elementos constituyen los datos. Las observaciones son el conjunto de mediciones obtenidas para un determinado elemento. Finalmente tenemos la recolección de los datos, que requiere alguna de las escalas de medición siguientes: nominal, ordinal, de intervalo o de razón. La escala de medición determina la cantidad de información contenida en el dato.
En la escala de medición de intervalo, los datos tienen las características ordinales y el intervalo entre los valores se expresa en unidades de medición fijas. Por ejemplo, las clasificaciones de estaturas en algún sector de la población, en donde pueden diseñarse intervalos como muy grande, grande, mediano, pequeño, muy pequeño. La estatura es una etiqueta nominal. En lo que se refiere a la escala de razón, se dice que una variable tiene este tipo de escala si los datos tienen todas las propiedades del intervalo y la proporción entre dos valores tiene algún significado. Puede decirse en la medición de ingresos de una población, por ejemplo, que el ingreso del primer decil respecto del décimo decil tiene una razón de 40:1. Esto significaría que el ingreso del decil más rico es 40 veces el ingreso del decil más pobre. Esta es una información de la magnitud de desigualdad, independientemente de cuáles sean los valores absolutos de los ingresos promedio de las familias medidas en cada decil. Los intervalos de razón son muy importantes porque hacen posible mediciones relativas. En el caso del medio ambiente, estas situaciones se presentan, por ejemplo, cuando se miden emisiones de fuentes fijas y emisiones de fuentes móviles. Es importante conocer la proporción entre las emisiones para evaluar las condiciones en un continuo desarrollo económico. En resumen, las escalas de medición pueden ser nominal, ordinal, de intervalo y de razón. Son importantes para construir datos y para expresar cuantitativa o cualitativamente las variables que son los atributos del elemento en cuestión. Tal y como dice el título de esta plática, estos son algunos conceptos fundamentales. Sin embargo, los exhorto a profundizar en ellos y no apartarse del desafiante mundo de la estadística. Espero que este video sea de utilidad a todos ustedes para comprender la estadística como ciencia y los conceptos que son necesarios para poder comprender cómo se realizan los procesos estadísticos en general y también en estadísticas de medio ambiente. Muchas gracias por su atención.